En nuestra vida, si usted se fija bien, seguramente se dé cuenta que hay distintas etapas bien marcadas, que por ahí en ese momento no se da cuenta bien de cuál es la situación en la que está pasando, qué elementos cuenta a favor, qué elementos le están perjudicando, con qué se siente cómodo, con qué no. Y a veces hasta hay un desmerecimiento al momento presente porque solemos tener los humanos esa cosa de que siempre para adelante o para atrás, no sabemos para dónde va el tiempo, pero que siempre en otra situación del tiempo todo va a estar mejor que hoy todavía. A veces es cierto, a veces es cierto que estamos mejor en algunas cosas, a veces es cierto que estamos mejor en otras, a veces es cierto que no estamos mejor en casi ninguna y a veces es cierto que estamos mejor en casi todas. Pero siempre tenemos esa sensación que nos hace a veces sentir o nos hace, mejor dicho, nos hace no vivir este momento que vivimos como el mejor momento de nuestra vida. Y a veces hay lucecitas en la vida que van apareciendo, lucecitas que aparecen a veces en forma de lo que más nos gusta, lucecitas que a veces aparecen en logros personales, en cosas que vamos buscando y que en determinado momento sentimos que se concretan. Y esas lucecitas a veces nos van sirviendo de huella, de faro para determinados lugares, porque no siempre nos estamos acordando de todas las cosas, ¿no? Pero hay algunas que sí, hay algunas que las recordamos muy fuertes, a veces, obviamente, el nacimiento de los hijos, antes de que estuvieran los hijos, cuando lográbamos alguna cosa que nos habíamos empecinado en tener o que queríamos tener o que necesitábamos tener, o también cuando no teníamos hijos y veíamos de más chicos y buscábamos algún reconocimiento familiar y lo lográbamos, o conseguíamos esos pequeños objetivos, también, aunque el tiempo después hace que uno vaya mirando todo con otra perspectiva, y, y a veces nos van quedando cosas que ni siquiera sabemos por qué están ahí, pero están ahí y las recordamos y probablemente sea por algo. A mí me pasó una vez y yo generalmente tengo marcadas las etapas de mi vida o las partes de mi vida o momentos importantes de mi vida. eh, Siempre alguna canción está ahí como reflejo. Y me pasó hace unos años cuando Carlos Castillos, a quien mando saludos, que debe andar escuchando por ahí también, es parte de la barra de la radio y del programa, me hizo llegar una invitación a pintar unos muros en Casablanca. Había una actividad cultural en Casablanca. Casablanca es en Paysandú, era un pueblito bastante particular. Era una especie de pueblo del lejano oeste, pero con el velo de la actualidad y con el velo que a veces impone el poder económico sobre las cosas. Era un pueblo que prácticamente se podía decir que tenía un dueño. Y bueno, y ese dueño en su momento se le ocurrió hacer una actividad artística, juntar mucha gente, había gente de Venezuela, de Colombia, de Argentina, de ahí conocí a Alejandro Curto, un gran hombre que si lo buscan en Facebook tiene hecho unas esculturas muy buenas, las hace todas de hierro. Creo que está en Pergamino, por ahí en Buenos Aires. Bueno, de toda esa interacción me acuerdo que estábamos para hacer murales, para pintar murales en la ciudad. Yo, fiel a mi tradición de romper las estructuras, me fui afuera de Casablanca, a la casa de unos amigos que me prestaron los muros de su casa,
y en los cuales yo hice una pintura a Alfredo Zitarrosa, está por ahí por mi página de YouTube. Pero en ese momento había el sábado de noche, creo que era el descanso, o el viernes de noche, digamos que íbamos a cenar ahí a un lugar. Hubo un espectáculo de danza contemporánea que venía gente de Argentina, y en ese momento yo escuché esta canción, que resulta que después el hombre era bastante conocido. Yo no lo tenía conocido, pero lo escuché esa vez y me quedó como una de las grandes canciones. No por nada en particular, o sí, porque creo que las canciones que me quedan son esas que yo digo, bueno, más allá de coincidir o no, son esas cosas que están bien hechas. La canción del tema del día de hoy es de Juan Carlos Cáceres, se llama Otra Vez, y les invito a prestarle el alma porque vale la pena. Aquí estamos otra vez, enredados como ayer en el mismo laberinto, como en un juego cruel, entre las garras del destino. ¿Ves? Yo quisiera alguna vez comprender lo que querés para mí, sos un misterio, una interrogación, objeto oscuro del deseo. Tantas veces te busqué, tantas veces te encontré y otras tantas tú te fuiste. Tantas veces te mentí sin contar la que omití. Qué juego triste. ¿Ves? Yo te digo que esta vez es la última, después me la pico para siempre. Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu juguete. Tantas veces te busqué, tantas veces te encontré y otras tantas tú te fuiste. Tantas veces te mentí sin contar la que omití. Qué juego triste. ¿Ves? Yo te digo que esta vez es la última, después me la pico para siempre. Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu juguete. ¿Ves? Yo te digo que esta vez es la última, después me la pico para siempre. Yo sé que me gustas, no quiero más ser tu juguete. Juan Carlos Cáceres. En ese momento yo no sabía lo que Juan Carlos Cáceres significaba.
Después me enteré que era un gran músico argentino que inclusive hizo mucho de candombe. Yo tengo y nosotros lo pasamos acá. Después hablando con algún otro amigo que había andado por allá por Europa, decía que él solía hacer sus giras y obligaba siempre a que hubiera un vaso de whisky arriba para él ir tomando, cosa que en Europa en algunos lugares estaba prohibido y él si no se subía, así que tenían que romper esa prohibición para que él subiera. Vivió en Francia, falleció hace relativamente poco, Juan Carlos Cáceres, y estuvo en ese viaje a Casablanca que quedó como, o sea, yo nunca había hecho ningún mural, simplemente dibujaba y por ahí quedó el mural, que ya se debe haber borrado, debe tener como 13 años fácil. Y bueno, y de ahí quedó ese recuerdo de esa canción. Y ya después comencé yo, en realidad ya había comenzado bastante antes, pero había tenido una pausa con este tema del camino holístico que quiero antes ir planteándoles a ustedes en general, porque yo he llegado a este camino bajo estos pensamientos que por ahí son los mismos o ustedes se pueden sentir identificados con alguno de ellos. Yo siento que nosotros, los seres humanos, me refiero, vamos evolucionando a medida que vamos pasando las generaciones. Quiero decir, por ejemplo, la violencia intrafamiliar se ha ido rompiendo de normal a aceptada, a no aceptada, pero que sucediera, a directamente no aceptarse, denunciarse y cambiar por ahí un montón de parámetros. Y cuando me refiero a la violencia intrafamiliar, yo nunca me voy a referir solo al hombre, que es lo que generalmente solemos tomar como medida. Parece que fuera solo el hombre el que era violento, o el hombre solamente era el que se veía beneficiado por las leyes o reglas que medían los tiempos de la sociedad. Yo creo que no era así, siento que no era así. Nunca he sentido que la mujer haya sido la nada misma, porque parece que cuando se habla de esas épocas la mujer fuera la nada, fuera simplemente un florero que estaba ahí, que recibía los golpes, que era que se tenía relaciones, que se casaban sin querer, y a veces, muchas veces, el hombre también se casaba sin querer. También los golpes tienen una contrapartida. Es toda una discusión que la otra vez hablábamos en la entrevista con Cristian Pintos, que en realidad son visiones históricas. Yo lo que sí estoy seguro es que mi padre debe haber sido mucho menos violento conmigo de lo que lo fue mi abuelo con él. Y mi abuelo a la vez debe haber tomado más en cuenta a mi padre que lo que mi bisabuelo lo tomó a él. Y así aplíquese en madre, abuela y demás. Intentamos, en el mejor de los casos podemos llegar a igualar, pero yo creo que siempre tratamos y lo logramos, ser mejores generación a generación. Es muy, muy sano que nosotros vayamos viendo lo que recibimos y tratándolo de mejorar. Si bien quizás a veces no es desde la parte activa, al menos es desde la parte de sana inmovilidad, digamos, ¿no? O sea, no lo hago, quizás no doy un paso adelante, pero no hago lo anterior y me mantengo ahí y soy base para que las generaciones que vienen ya no tengan eso
y no se trata a veces de hacer lo contrario, sino simplemente de no hacer lo que recibimos y que no nos gustó. Entonces, en ese camino creo yo que las generaciones que hemos nacido en el 80, 70 y pico, 80, un poco más, estas son generalizaciones. O sea, siempre hay evidentemente una familia que tenía todos los valores y me pasó hace poco hablar con el padre de un amigo y bueno, estar hablando de todas estas cosas, y me decía, yo sé, por eso estoy muy agradecido a mis padres, porque yo no tuve ese problema en mi casa, esto, lo otro, y el hombre ya ahora tiene 70 y pico. O sea, quiere decir que hay familias, evidentemente, que no cumplían esos parámetros generales para un lado como para el otro. Entonces, hablamos a veces de las cosas, de la generalidad, digamos, de determinadas sociedades, ¿no? Cuando decimos que en la Edad Media se trataba mal a las brujas o a los brujos, quizás no a todos, quizás hubieron algunos que pudieron escaparse, salvarse, fueron protegidos por sus compañeros, por sus vecinos. Por eso, no estamos hablando siempre de que fue así para todos. Pero en relación, digamos, las sociedades vamos mejorando. Lo que en algún momento a nuestros padres no les molestaba, a nosotros sí. Y en algún momento lo que a nuestros abuelos no les molestaba, a nuestros padres sí. Y provocamos querer hacer un cambio hacia adelante. También hay una cosa que siempre he pensado, que en realidad somos padres de los hijos que fuimos nosotros. O sea, somos padres de nosotros como hijos, no de nuestros hijos. Por eso a veces nuestros padres quizás quisieron evitar, con más o menos éxito, que nosotros pasáramos por los mismos problemas que ellos habían pasado, dándonos de alguna manera lo que ellos no habían tenido, y probablemente nosotros hagamos lo mismo con nuestros hijos. Entonces, de eso se trata, de esa idea de ir mejorando. Es que en algún momento las terapias alternativas empezaron a tener más fuerza. Yo las empecé cuando tenía 18 años. O sea, fue bastante, y sé que por ahí no mucha gente, y menos a mi edad iba a estar ahí, pero empezaba ya a nombrarse, a hablarse de Reiki, que fue con lo primero que se comenzó a abrir esta nueva etapa de la vida, digo yo, donde prestamos más atención a los sentimientos y estamos más enfocados en lo que sentimos nosotros, ¿no? Entonces, les digo, evolucionamos como seres humanos. Por ejemplo, lo que antes los niños aceptaban y asumían y seguían adelante. Por ejemplo, nuestros padres aceptaban que sus padres le pegaran y era normal, y siguieron adelante aunque no les gustaba, y después lo quisieron cambiar, quizás pegándonos menos o algunos no pegando, pero con la conciencia de que pegando podrían solucionarlo. Y después llegan otros a los que no les pegaron y ni siquiera consideran el golpe como algo. Entonces, a eso me refiero cuando vamos evolucionando. Que en tiempos donde nuestros abuelos, siempre generalizan, no sé, le pegaban a un perro, o una perra tenía hijos, los metían adentro de una bolsa y los tiraban al río porque nadie los iba a dar, nadie los iba a querer, ni siquiera. Y bueno, y ellos ya tenían 4 en la estancia y no podían dejar de tenerlo, o tenían en la casa de la ciudad o lo que sea, o ni siquiera eran capaces de llevarlo a una estancia o algo. Hoy vemos cómo se tratan Son a las 2:30 por ejemplo, minutos. y vemos un gran cambio en esas cosas. Así que a eso es lo que yo me refiero. Nosotros hoy como que tratamos de no estar en lucha con nosotros mismos, y eso es algo
porque antes nosotros o la gente antes lo involucraba a la gente de afuera, ¿no? No sé, se justificaba mucho al borracho porque y qué querés y tal cosa, al que le pegaba a la mujer y qué querés y tal cosa, a la mujer que engañaba al marido tenía y qué querés y tal cosa, porque todos tenían sus cosas y todo era justificable por lo de afuera. Nosotros como que fue una generación, siempre generalizando, que cambió o que fuimos o que se fue cambiando de a poco todos esos parámetros. Entonces empezar a decir, bueno, lo que me pasa a mí no es responsabilidad de mi vecina, de mi hermano, de mi hermana, de mi primo, de mi prima, de mi tío, de mi tía, de mi padre, de mi madre, sino que ellos son representantes de algo que yo necesito para avanzar hacia determinado lugar o para superar, ni siquiera avanzar, capaz que está mal la palabra, pero a eso me refiero, que nuestras generaciones por ahí empezaron a hacer sentir a las teorías, a las terapias holísticas como algo más firme. Le empezamos a abrir las puertas a sentimientos, a emociones, sobre todo en el hombre, porque cuando hoy se habla mucho de la deconstrucción en el hombre en determinadas cosas, a mí me parece que hay una deconstrucción en el hombre, si es por usar esa palabra que me suena tan fea, un cambio en el hombre, en la perspectiva del hombre, porque que en eso va en total desventaja con lo que le sucede a la mujer. Porque para la mujer es mucho más fácil hablar de sus sentimientos, de sus emociones, llorar por determinadas cosas, por determinados problemas. La mujer puede juntarse con una amiga y estar llorando toda la noche, no pasa nada, hablan, se comentan, se dan una mano, se ayudan, al rato capaz que superado eso están riéndose. Para el hombre romper eso también ha sido un cambio muy, muy fuerte. Hasta en bailar, si se quiere, el hombre no era una persona de que pudiera bailar en general, simplemente capaz que los bailarines, pero el hombre si no lo hacía por la obligación de compartir algún momento con la mujer, porque un montón de cosas que se han venido a cambiar. Entonces hoy todo eso lo estamos haciendo. Yo quizás lo empecé a hacer en esos 18 años mínimamente, ingresando en Reiki, haciendo una terapia de Reiki, y si bien después no puedo decir que no me ayudó, sí fue el comienzo de un camino que en realidad terminaría verdaderamente descubriendo 10 años después, pero esos 10 años después ya serán para otro camino. De esa parte quiero irme a la pausa con una canción que para mí es... Voy a poner hoy canciones que para mí son importantes. De esa parte, de esa historia pasada, para mí hay una canción que pinta de manera excelente eso, y que inclusive el propio autor me decía, el propio intérprete, porque el autor no, pero Carlos Benavides me decía que se habla en una parte de la letra que yo no la terminaba de entender, pero estoy hablando de como un jazmín del país, que por ahí cuando él le dice yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran, después hay como una pausa musical y después dice tus manos y llevarán los varones de esta casa, que en realidad yo nunca había hecho la conexión cuando Carlos me explica, claro, él se va con Aparicio y sabía que ella era del Partido Colorado. De esa separación, porque creo que hoy estamos apuntando a una unión, aunque haya por ahí momentos y lugares donde todo se va para un lado y para otro, pero de esos dos bandos, creo que esta canción es la mejor manera de dejarlo claro en música y que
resumirán un montón el mundo del cual venimos y ver si puede ser nuestro aporte la idea de que ese no sea el mundo que le dejemos o que vayamos dejando a las generaciones que vienen. Carlos Benavides, como un jazmín del país, estás en tentenelaire.lat. A la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. La programación de tentenelaire.lat es auspiciada por Fábrica de Pastas Moroni, Sol, flores y plantas de interior y exterior, Río Gas Durazno, de La Valleja 835 y viandas vegetarianas Tranquila la Vaca. Estás escuchando tentenelaire.lat.
tu corazón siempre es latente y latinoamericano. Desde que te conocí, desde el día en que te vi, el amor es para ti. Desde que te vi, una flecha me clavaste con amor. Y cayendo entre tus redes desperté. Ahora tú eres mi vida. En las vueltas de la vida y la vuelta de la esquina, junto a las cosas bonitas hay otras cosas distintas. Esa canción era una de las que me gustaba mucho. Natalino se llama Desde que te vi, es un chileno que escuchábamos en una novela por allá en 1990 y largo. Era cuando yo tenía 18 años y cuando conocí ahí por ahí en un papel pegado en un papel pegado en una columna que comenzaban Reiki, y bueno, y ahí empecé con ese nuevo mundo, y era, como les decía hoy, visto en perspectiva, en realidad eran los primeros pasos, y se daban con toda la duda de que en realidad eso sirviera, que creo que es lo que a veces yo veo que le pasa a la gente hoy, que va como para probar a estas nuevas cosas, y capaz que uno las entiende, pero pasa que uno a veces ya lleva 30 años en esto, y capaz que uno piensa que podría ser que ya estaríamos como para dar otro tipo de pasos, ¿no? Pero bueno, es así. Yo cuando comencé en aquel entonces era muy difícil. Después vino lo que nosotros siempre decimos. Yo después tuve mi parte política, me vine aquí a Durazno, de los 21 a los 25 años. Estuve aquí en Durazno, y por ahí me acerqué a otras terapias, pero más que nada Reiki. Pero empezaba a suceder, miren ustedes cómo será, todavía ahí no, pero después, al poco tiempo, empezó a pasar que mucha gente le ponía distintos precios a eso, pero eso ya fue
a la vuelta, digamos. Yo estuve hasta los 25, de los 25 a los 30 yo estuve en Salta, en Argentina, y allá también, allá estuve. ¿Saben lo que encontré allá que me llamó muchísimo la atención? Encontré un lugar en plena doble avenida, ya de una de las doble avenidas de Salta, un local de Illa. ¿Quién es Illa? Bueno, Illa es una persona que de seguro ustedes la conocen, es bastante conocida acá en Uruguay. Es una australiana que se terminó viniendo a Belo Horizonte, al Illa Center entonces a mí me parecía muy raro, porque yo lo que buscaba o lo que estaba por ahí buscando o encontrando en otro mundo absolutamente distinto, mucho más espiritual por naturaleza, sin duda, el mundo salteño, el mundo argentino al que yo fui, ¿no? Porque podría haber ido. Argentina tiene 20 mundos en el mismo país. Al que yo fui tiene mucha relación con la conexión con la tierra. Lo he hablado alguna otra vez, no voy a ir mucho por ese lado, pero sí que fue un cambio grande. Imagínense, yo salía de ser político acá en Durazno, con todo, como decir, con un proyecto, una proyección de vida, de amigos que estaban todos perfilados en determinado camino, y yo como que había tomado cierta delantera en ese camino político, porque era bastante joven, y para la política imagínense cuánto más, y hace 20 y pico de años más todavía. Pero lo cierto es que yo me fui de aquí a un mundo totalmente distinto, absolutamente distinto. Me acuerdo que en el viaje paré en una estación de servicio. Siempre cuento lo mismo, porque también uno a veces va contando lo mismo, porque es lo mismo que le va llamando la atención. Eso es lo que le decía hoy, siempre te va quedando eso. Que un pistero de una estación de servicio en Paraná, creo que era, o en Santa Fe, alguno de los dos lados era, que cuando yo paré y le dije, porque yo en todos lados decía que iba a Salta, iba muy, muy contento yo con mi viaje, y el hombre me dice: ¿estás seguro? Mirá que es un mundo distinto. Sí, pero nunca me imaginé que en realidad sí era un mundo distinto en todo, no solamente en el clima, en la parte física, en la tierra, sino también en la parte, en esta parte que yo les digo, una parte espiritual que nosotros acá ni siquiera considerábamos. Una vez fuimos a visitar a una tía de mi pareja, que estaba allá arriba de un cerro, y ahí estaba la tía, lo más bien, con sus cabritas, su huertita, su casita de barro, que cualquiera que la vería acá no querría ni siquiera vivir. Y ahí estaba ella muy, muy contenta, y muy contenta de vernos, y hablando de esto y de lo otro. Y por ahí pasaba un hilito de agua. No sé, agarren su celular y piensen que el hilo de agua tiene el ancho tenía el ancho que tiene su celular, pero no el celular a lo ancho, sino el celular a lo largo, ¿no? Y por ahí pasaba el agua y la tenía ahí, ella iba llevando para su huerta, y por ahí otro poco que sacaba lo llevaba para un tarrito, y ahí tenía toda el agua. Entonces ahí uno entendía lo que era vivir realmente, pasándolo a términos políticos, por decirlo algo, el socialismo, aquello de somos todos iguales y yo respeto a la otra persona, porque a ninguno de los vecinos se le ocurría sacar más agua de la que le correspondía para su lugar, para su casa. Y cuando uno de sus vecinos, de los vecinos de ahí del cerro, bajaba al pueblo, que quedaban para un día por lo menos, porque iban caminando y tenían un largo trecho y daban una vuelta por el pueblo, compraban las cosas que iban a precisar y volvían a subir,
a nadie ellos pedían, hacían una vuelta por sus vecinos a ver qué precisaban, con qué canjeaban. Por ejemplo, esta señora tenía un queso de cabra para darle al señor y se lo cambiaba por cigarros, por ejemplo, o por algo de bebida, o comida, evidentemente, aunque eso ellos lo manejan mucho más desde lo local, desde la huerta, desde alguna cabrita, alguna cosa. Entonces ahí yo por ahí a ese cambio a veces me refiero cuando fue mi primer como descreimiento político, porque yo después cuando volví para Uruguay y vi cómo se manejaban los socialistas de acá, y vi cómo nos manejábamos en la filosofía, nuestro mundo, absolutamente desconectado de la naturaleza, absolutamente vacíos, esa es la palabra, absolutamente vacíos, vida que también había sido la mía, ¿no? O sea, yo el cambio no se lo digo a todo el mundo, o sea, no es que yo lo haya hecho por algo, fue absolutamente casual, no es porque yo me sintiera vacío acá en Uruguay, yo estaba bárbaro, nunca pensé que en ese viaje yo iba a conocer esa otra forma. Entonces después volver a los valores que había acá fue como algo muy, muy fuerte, porque haber visto cómo vive aún hoy gente así, yo no te voy a decir que dan ganas porque hay unas ciertas comodidades a las cuales nosotros estamos acostumbrados, pero sí que en muchas de esas cosas yo creo que ellos están mucho mejor que nosotros, que esta otra parte de la sociedad, que tenemos luz hasta altas horas, no sabemos bien si la usamos bien o para qué, que nos cobran de una manera bastante para considerar que es un servicio del Estado. Bueno, todo lo que hemos hablado a veces, que este mundo está como arriba de determinados valores que nos terminan a veces siendo medios pesados de llevar. A ese país volví yo, de aquella parte, de aquella vida, que en las cuales ya le digo, tuve por ejemplo eso de conocer a Illa, el local de Illa, ofreciendo, era muy gracioso porque ella ofrecía como determinada conexión espiritual, en un lugar donde, claro, capaz que ellos tampoco son conscientes porque lo viven naturalmente, y sin embargo la mujer ofrecía en Salta irse a Costa Azul un tiempo de vacaciones para conectar allí con la energía que ella decía que había en Costa Azul, ahí en Canelones, en Uruguay. De esa etapa que yo pasé en Argentina, quiero recordar una canción que me ha quedado a mí, porque lo hablé con el propio escritor de esta canción, que para mí es una gran canción, pero al hablarlo con él y al él contarme, Abel Mónico Sarabia, al él contar los porqué de la canción, cómo, una maravilla, me encanta esta canción, es resumida, como les decía ayer, de Piedra y Camino, en este caso Dúo Coplanacu hace Velay no sé. Les sigo pidiendo de nuevo, como siempre, el corazón un ratito. ¿Será que la vida es corta o largo el tiempo, Velay no sé? Volando pasan los años, hoy yo estoy quieto, Velay no sé. Volando pasan los años, hoy yo estoy quieto, Velay no sé. ¿Será que canto de pena
o de alegría, Belay, no sé. Tal vez será que cantando lloro y me río, Belay, no sé. ¿Será que mi vida es tuya, la tuya es mía, Belay, no sé? Quizás de tanto quererte crea en mentiras, Belay, no sé. Quizás de tanto quererte crea en mentiras, Belay, no sé. Qué tarde nos conocimos, que no recuerdo, Belay, no sé. Porque me fijé en tus ojos negros, Belay, no sé. Porque me fijé en tus ojos negros, Belay, no sé. ¿Qué tono tenían los cielos? En nuestro caso, Belay, no sé. Mi vida estaba en tus ojos y tú en mis brazos, Belay, no sé. ¿Por qué será que el camino tira y nos lleva, Belay, no sé? Lejos siempre de las cosas que el alma espera, Belay, no sé. Lejos siempre de las cosas que el alma espera, Belay, no sé. Yo ya lo he leído en otras ocasiones, pero siempre me parece una genialidad de esta letra. ¿Será que la vida es corta o largo el tiempo, Belay, no sé? Volando pasan los años o yo estoy quieto, Belay, no sé. ¿Será que canto de pena o de alegría, Belay? No sé. Tal vez será que cantando llore y me ría, Belay, no sé. ¿Será que mi vida es tuya, la tuya es mía, Belay, no sé? Quizás de tanto querer te crean mentiras, Belay, no sé. Qué tarde nos conocimos, que no recuerdo, Belay, no sé. ¿Por qué me fijé en tus ojos negros, Belay, no sé? ¿Qué tono tenían los cielos de nuestro ocaso, Belay, no sé? Mi vida estaba en tus ojos y tú en mis brazos, Belay, no sé. ¿Por qué será que el camino tira y nos lleva, Belay, no sé? Lejos siempre de las cosas que el alma espera, Belay, no sé. Y en esa frase me queda mucho de mi siguiente paso, en esa frase de esa sensación, lejos siempre de las cosas que el alma espera, Belay, no sé. Lo que les decía hoy, a veces uno está en un momento bárbaro y quizás su propia cabeza le juega en contra, diciéndole o haciéndole sentir que eso no está bien y bueno, y dentro de esas cosas que a mí me pasaban allá en Argentina era son las ganas, 3 en o más punto. bien a ver cómo se podría llamar, cómo se le podría decir,
era el aproximamiento, la proximidad de ser padre. Y cuando tenía contacto tuve en realidad un par de contactos con uruguayos allá en Salta, que hacía años que estaban allá, los recuerdo con mucho cariño, y me acuerdo que ellos en parte padecían, o sea, sufrían el haber tenido hijos en otro lado, porque teníamos mucho, y yo me reconocía en ellos ese sentimiento de querer siempre como estar en nuestro lugar. Yo no sé de dónde viene eso, y seguramente no pase solo en Uruguay, pero sí es cierto que nosotros lo tenemos muy, muy marcado a eso. Por ejemplo, Citarrosa siempre hablaba de lo que a él le había costado el irse a otro lugar, el vivir fuera de su lugar. Yo me imaginaba que de tener un hijo, porque me pasaba con las historias que me contaban mis amigos allá de Salta. Claro, ellos esperaban las vacaciones para irse a Uruguay y que los hijos estuvieran 15 días con los abuelos, y era como una locura, porque era muy poco lo que se veían. Entonces yo me imaginaba en ese, más allá de que tampoco era otra la situación también. Lejos estaba en mi situación actual en aquel momento un hijo, así que consideré, o a partir de ahí creo que empezó como a picar el bicho de la vuelta, y ahí me volví, y me volví, y años después mi vida tuvo ese premio, ese cambio, esas cosas que uno dice por ahí, que bueno, lo que les decía hoy, a veces esas cosas que uno puede decir, bueno, esto fue lo que buscaba o lo que quise. Entonces de esas cosas quedan, por supuesto, y por supuesto que eso también se merece una canción, que aunque sea un poquito, porque siempre lo escuchamos, lo escucho a veces por aquí, sabrán ustedes a lo que me refiero. Es tan bonito mirarte, sentir que tus ojos me miran en la timidez. Es tan bonito tenerte, saber que me quieres, te quiero, lo sabes, lo sé. Es tan bonito hablarte al oído y sentir en tu piel lo que pasa en mi piel. Es tan bonito tenerte conmigo, saber lo que sientes por primera vez. Es tan bonito poder abrazarte y sentir tus latidos tan cerca de mí. Es tan bonito hablar en silencio, saber lo que quieres que sepas de mí. Es tan bonito cuidar de tu sueño y en un tierno beso mirarte dormir. Es tan bonito en cada momento saber lo que sientes, hacerte feliz. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito. Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito. Al mundo y también me descubres a mí. Es tan bonito dejar que camines tu propio camino y elijas por ti. Es tan bonito el amor que yo siento, que nada ni nadie me aleja de ti. Es tan bonita la vida, hijo mío, que sobran motivos para ser feliz. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito.
Es tan bonito crecer a tu lado, es tan bonito. Es tan bonito tenerte conmigo, es tan bonito. Es tan bonito amarte, hijo mío, es tan bonito. Es tan bonito andar de tu mano, es tan bonito. Es tan bonito amar, hijo mío, es tan bonito. Ya aquí en Uruguay y con distintas perspectivas de vida, por eso está bueno a veces recomendar los viajes, porque una cosa es conocer por internet, saber historias, y otra cosa distinta es mirar a los lugares. Yo por suerte tuve la posibilidad en esos 5 años no solamente de ir a Salta, sino que directamente conocer Argentina desde Tierra de Fuego hasta Bolivia, y realmente saqué una conclusión que me acuerdo mucho en allá por Peguajó, cuando estábamos ahí frente a al monumento a la tortuga Manuelita, y recorriendo Peguajó una noche ahí que salí a caminar por el centro, que se parecía mucho a lo que era Durazno, en lo que yo recordaba que era Durazno, y digo, ¿cómo en realidad quizás los lugares ni siquiera son lo importante a conocer, sino como porque yo puedo pasar 20 veces por ese lugar y decir que conozco Peguajó, pero que en realidad para conocer un lugar hace falta vivir ahí un tiempo. Por ejemplo, yo creo que algo de Salta conozco porque viví 5 años en Salta, pero me quedó claro que yo conocí un montón de lugares al pasar, y que uno siente que son determinados lugares. Esto que yo le digo, me parecía Durazno, me parecía tal lugar de Salta, o la parte de Rosario me hacía muy similar a Montevideo, todo eso. Pero para conocer realmente un lugar es necesario vivir en el lugar. Por eso a veces cuando en estas modas de los viajes, del turismo, de que te llevan para allá y para acá, y que en una semana te llevan a 3 lugares distintos, porque parece que cuanto más corriendo esté la persona, mejor es, o más vale la plata, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos pasaba muy seguido que había un señor allá que era dueño de un restaurante en Salta, y cada vez que venía un ómnibus de Uruguay, sonaba el teléfono, me llamaba: mirá que vienen de los tuyos, de los nuestros, decía a veces. Y bueno, yo iba, pero no para hablar con nadie, porque no conocía a nadie, pero sí porque era algo interesante, que nos divertíamos un poco a veces con alguna cosa, alguna anécdota. Yo ya mirándolos de afuera, ¿no? Miraba a los uruguayos ahí y les explicaba a la gente de ahí. Le digo, claro, pasa que allá en Uruguay una cosa es saberlo, otra cosa es vivirlo. Claro, no tenemos altura, y se los lleva a los uruguayos así. Visita el norte argentino, como 3-4 lugares en 4 noches, lo suben ya Salta está a 1300 metros sobre el nivel del mar, después lo suben a 2000 y pico, a 3000, a veces cuando iban al tren de las nubes mucho más. Entonces, claro, y después de noche le metían peña, y iban a las peñas, y al otro día despertarse mañana para ir a Cafayate, y al otro día. Entonces, esa gente a veces yo me reía, porque claro, cuando uno los veía en la 4ª noche, eran zombies, pobres, lo que querían era una cama, pero claro, pueden decir que visitaron, fueron, miraron, sacaron fotos, pero nos pasa en realidad en todos lados que para conocer un lugar se necesita de un montón de cosas, porque en definitiva todos los lugares físicos
terminan siendo parecidos a un lugar, o el lugar que está al lado de un río, o el lugar que está al lado del mar, o el lugar que está en un lugar medio árido. Lo que lo hace al lugar, y eso es lo lindo, y creo que es lo que resalta el arte y las canciones, lo que lo hace al lugar son la filosofía de vida de sus habitantes, por supuesto. Conocer la historia del zapatero, que puede ser muy similar a la historia del zapatero de otro lugar, pero ya no importa, porque es nuestro zapatero, el de acá de Durazno, y eso es lo que te da la identidad del lugar. Entonces, de ahí me parece muy, muy importante, que es algo que a veces nuestro escritor que nosotros leemos siempre lo está diciendo. Dice que lloronas hay muchísimas, de Ganduglia hablo, ¿no? Que lloronas hay muchísimas en todos lados, pero la llorona de Durazno es la que pasaba por la avenida, y que un día supuestamente había una haciéndose de llorona y la agarraron entre 2 o 3, póngale, para que no asustara más a los grises. Eso es una historia de nuestra llorona. La historia que cuenta Ganduglia de la muchacha, del hombre que va al bar, que va a un baile y saca a una muchacha a bailar, y la muchacha lo lleva hasta una casa, y ella tiene frío y él le presta la campera, y ella se mete para la casa con la campera, y él se va para su casa, no se da cuenta. El otro día quiere ir a verla, la va a ver, golpea la casa, atiende una señora, y él le dice: vengo a buscar a fulana, y la señora le dice: no, pero fulana está muerta. No puede ser, señora. Dice: si yo no, murió hace años. No puede ser. Si mire la campera, por favor, la campera está. No, acá no hay ninguna campera, váyase. Entonces, cuando él va al cementerio a buscar la lápida de ella, la tumba de ella, para confirmar eso, su campera está en la lápida. Esa historia que Ganduglia cuenta, que pasó acá en el cementerio, en el barrio, en el cementerio, no me acuerdo bueno, Ganduglia lo dice, creo que es ahí el Central, debe ser. Era la misma historia que existía en Salta también, y que a mí me lo contaban con un entusiasmo propio del lugar. Sí, había pasado y le pasó que fulano, mengano. Entonces, eso es lo importante que yo tomé de toda esa experiencia, que no importa el lugar, conocer el lugar es muy difícil, porque para conocer el lugar yo tengo que conocer a las personas que forman a ese lugar, y quédense con eso, porque es algo importante de lo cual voy a hablar después, cuando definitivamente comienzo a transitar con más firmeza el camino de las terapias alternativas. Y para eso, como canción, lo mejor, porque también me pasó lo otro, yo conocía muy poco del mundo artístico acá en Uruguay. Lo terminé conociendo un poco más después de mi regreso, cuando determinados amigos por ahí me fueron, Carlos, entre ellos Carlos Castillo, Jaime Niski, que es el fotógrafo de Alfredo, y ves, ahí tengo la exposición de Alfredo que hice Extrañando Uruguay desde Salta, que me terminó abriendo puertas 3-4 años después acá en Uruguay, y haciendo que yo conociera por ahí gente vinculada al arte de acá de Uruguay. A través de Carlos García, de Carlos Castillo, conozco a Abel García, y tuvimos una charla muy muy linda, y de Abel García, para hablar de estas terapias alternativas, me parece que lo básico es esta canción que se llama El mundo soy yo. Al mundo no lo cambian las ideologías, ni las religiones, ni las organizaciones. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Si no soy chuma de chusmerío, habrá avaricia si soy avaro. Si no soy justo, no habrá justicia. Habrán enojos si ando enojado. El mundo soy yo
yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Habrán más guerras si soy guerrero, y traficantes si yo trafico. Habrá maltratos si yo maltrato, y maldiciones si soy maldito. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Porque si exploto hay explotadores, y corrupciones si soy corrupto. Si soy quien roba existen ladrones, si existe el miedo soy quien asusto. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Hay fanatismo si soy fanático, si rencoroso yo soy rencores. Ay, si siento envidia, envidioso sabrá. Si no perdono, ¿quién podrá perdonar? Al mundo no lo cambian las ideologías, ni las religiones, ni las organizaciones. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Si no soy chuma, no hay chumerío. Habrá avaricia si soy avaro. Si no soy justo, no habrá justicia. Habrán enojos siendo enojado. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Habrá más guerras si soy guerrero, y traficantes si yo trafico. Habrá maltratos si yo maltrato, y maldiciones si soy maldito. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Porque si exploto hay explotadores, y corrupciones si soy corrupto. Si soy quien roba existen ladrones, si existe miedo soy quien asusto. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. Hay fanatismo si soy fanático, si rencoroso yo soy rencores. Ay, si siento envidia, envidiosos sabrán. Si no perdono, ¿quién podrá perdonar? Al mundo no lo cambian las ideologías, ni las religiones, ni las organizaciones. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. El mundo soy yo soy el mundo. Y si yo cambio, el mundo cambia. El mundo soy yo soy el La programación de TenteEnElAire.lat es auspiciada por Fábrica de Pastas Moroni, Sol, flores y plantas de interior y exterior, Río Gas Durazno, de La Valleja 835 y viandas vegetarianas Tranquila la Vaca. Estás escuchando TenteEnElAire.lat. Tu corazón siempre es latente y latinoamericano.
las noches se tornan frías y la voz de mi madre que acerca la lejanía es dulce melodía que recuerdo cada día. Valsecito, pies ligeros, llega pronto con los míos, también solitario por las cosas del destino. Y aunque estemos lejos, muy cerca nos sentimos. Es muy bueno saber que la nostalgia no es olvido y suena como ayer la misma canción. En el patio, en la casa y en el corazón, la misma ilusión, siento que me salvan los recuerdos de Tacuarembó. Este es el tema nuevo de Pilar Apeseche, Valsecito de Tacuarembó. Valsecito, pies ligeros, llega pronto con los míos, también solitario por las cosas del destino. Y aunque estemos lejos, muy cerca nos sentimos. Muy bueno saber que la nostalgia no es olvido y suena como ayer la misma canción. En el patio, en la casa y en el corazón, la misma ilusión, siento que me salvan los recuerdos de Tacuarembó. Me vino justito hoy este tema porque en realidad poner este tema significa el presente en la radio ahora en tentenelaire.lat, un proyecto que empecé hace 3 años y que me ha ido acompañando y me ha ido haciendo o ha sido la excusa para que yo vaya aportando desde donde yo siento que está bueno aportar y donde siento que puedo ir haciendo alguna cosa linda, más allá de que este camino nuevo que les decía de las terapias alternativas me ha hecho entrar en varias expresiones culturales y de las otras, porque también practico las terapias alternativas, porque me parece que en un acto de sinceridad con lo que uno siente, en definitiva, es bueno mostrarlo y ponerlo a consideración de ustedes, porque creo realmente, y ya lo explicaré por qué, este proceso de estos trabajos que se plantean desde las terapias alternativas, creo que es la solución para muchas de las cosas que estamos pasando, que en parte algo de eso hablábamos ayer con nuestro entrevistado, que hablábamos sobre el tema de las adicciones, que en realidad el tema de las adicciones, como decía él, es simplemente algo más de un montón de cosas que pasan, que nos están pasando como sociedad, que nos han atravesado, pero como si no existiera nada de piel, y nos han dejado, realmente nos han mostrado a los demás tal cual somos, en muchos casos aumentado por el tema de drogas y demás, que nos ha como corrido un poco del eje de esto que les decía hoy, de ir avanzando sobre determinadas cosas. Antes las estructuras y todo hacían que todo fuera como más claro, aunque también esas mismas estructuras terminaban frenando en muchos casos algunas situaciones. Hoy no, hoy al carecer de estructuras creo que todo está mucho más volátil, mucho más movedizo, y estamos todos en el aire, como hablábamos la otra vez con un padre, creo que era, que yo le decía, estamos realmente en el aire, porque nosotros estamos en el aire, las generaciones que vienen están en el aire, porque por primera vez no tenemos nada de aquella seguridad aparente que parecíamos o que parecía haber en determinadas generaciones. En estos tiempos no hay mucha cosa dicha de antemano, y eso tiene algo positivo también. Entonces Pilar Apeseche viene a mostrar
este lugar, este mundo nuevo, para mí, que va de la mano con las terapias alternativas. Así que le mando el saludo a Claudio, que recién le pasé este tema también a él, y gracias a él también, por ejemplo, conocí este tema de Tanto Man, que habla del amor, que habla del amor, y que yo creo, en realidad siento que esa conexión nuestra propia con el amor, no puesta a consideración de los demás, sino nuestra propia conexión con nuestro amor, es la que nos va a hacer parar en distintos lugares, o en un lugar donde al menos nos sintamos más honestos, y creo que de eso se trata. Tanto Man, del Tito Rinaldi, Puerto Viejo y San Javier. Ya ves, no sé qué hacer cuando tu piel roza mi piel. Siento un rubor que hace vibrar toda mi sangre aún sin querer. Mi voz, tiembla mi voz cuando al decir tu nombre al fin busco un lugar donde mirar para esquivar tus ojos, y encuentro la luna sobre el río en Puerto Viejo y San Javier. Mira qué luna, cómo nos cubre y disimula, porque envidia es de querer. Mira esa luna que me seduce, cómo me apura porque empiece a recorrer tu cuerpo a besos sin parar por cualquier parte de tu piel. Cómplice luna en Puerto Viejo y San Javier. Cómplice luna en Puerto Viejo y San Javier. El saludo para todos los que están compartiendo conmigo algunas palabras de esta historia, Puerto Viejo y San Javier, Tanto Man. Y hablando de los amigos, de los que están, por supuesto, tiene que estar Pope Andriani. Mañana por la mañana, si Dios existe y me quiere, juro que voy a olvidarte desde mañana hasta siempre. Juro que voy a olvidarte desde mañana hasta siempre. Juro que de tanto Son las 3:30. ya no volveré a cantar. Basta el silencio del cielo y las palabras del mar. Basta el silencio del cielo y las palabras del mar.
en ese mañana por la mañana hablaremos ahora de este presente, del presente después de haber llegado hasta este punto, y de por qué yo creo que en las terapias alternativas está lo nuevo, o lo que podemos hacer para más adelante. Sí, ya le digo a María Inés que sí. El tema de las terapias alternativas, como les dije hoy, creo que como generaciones estamos buscando nuevos caminos, porque a veces también entendemos que los caminos que hemos recorrido o que han recorrido ya nuestros mayores ya no han sido, ya no están teniendo el mismo efecto, ya no están siendo una solución para muchas cosas. Entonces hemos buscado nos hemos puesto desde otro lugar, y ahí aparecen las terapias alternativas, y ahí aparece la biodecodificación, que es lo que yo les quiero decir, les quiero explicar al menos como una manera. La biodescodificación nace de la medicina germánica, de ahí nace la biodecodificación. Pero en principio tenemos que hablar de la medicina germánica y las 5 leyes biológicas que fueron escritas o trabajadas por el doctor Reichammer. La historia de Reichammer es un poco particular. Él está de vacaciones con su esposa y su hijo, y una bala perdida en Italia termina matando a su hijo. Y con el tiempo él genera un cáncer de testículos y la señora termina falleciendo, pero también por problemas de salud muy intempestivos, a los cuales él asocia directamente, en realidad no se da cuenta, pero en la internación de su curación por el cáncer de testículos, empieza a hacer una investigación en todos los demás pacientes, siendo el médico, de qué es la enfermedad que tienen, y a investigar con ellos su situación, como les decía hoy, como les dije hoy, que nos guardáramos ese momento de nuestro lugar, de nuestro mundo, que a veces no es cambiando el lugar, porque nuestro mundo nos va a acompañar a todos lados. Si yo no tengo algo resuelto con alguien, ese alguien me va a estar siguiendo aunque yo me vaya de viaje a la China, ya sea porque me va a aparecer otro chino, un chino que me haga acuerdo a él, o por alguna situación. Entonces el mundo nuestro, nuestra forma de ver, es lo que es donde Hammer hizo foco, porque de acuerdo a lo que pasaba en la vida de esa gente, era el órgano en el cual se expresaba el cuerpo. Por ejemplo, a él le pasaba el cáncer de testículos como padre, como progenitor, tenía que ver con la parte del hijo fallecido, de no haber podido hacer mucha cosa para que él se salvara, porque de hecho también creo que tuvieron problemas para volverlo de nuevo a Alemania. Creo que hubo algún tema de esos bastante difícil, en los cuales él sintió esa impotencia como progenitor, y a raíz de eso se dio cuenta, él después se curó, se dio cuenta que tenía tenía relación directa a lo que a él le pasaba. Lo mismo cuando pasaba a gente que tenía algún secreto, guardaba algo, o sufría problemas de amnesia después, o de gente que se había tenido que tragar un secreto, algo que le hacía mal, no a esa persona, pero que sí hacía mal a otras personas, que era como un veneno que se hubiese guardado, terminaba afectando la parte digestiva de las personas, y así fue haciendo todo un camino que lo llevó a las 5 leyes biológicas de la medicina germánica, que es la que yo les digo después que termina dando el comienzo de lo que es la biodecodificación.
Bueno, las 5 leyes biológicas. La primera ley biológica habla de que antes de la aparición de un síntoma, la persona ha vivido un momento de shock llamado conflicto biológico. Es en ese momento exacto en el que la persona tiene una fuerte disociación y queda registrado en su cuerpo una serie de sensaciones corporales y un cóctel químico asociado. De esto, para quienes lean Sándor Márai, por ejemplo, que es el escritor que yo siempre les recomiendo, Sándor Márai habla mucho de eso y a mí es una de las cosas que más me gusta. Porque, abro otro paréntesis, lo que hace la biodecodificación en este caso es hacer un nexo entre lo inexplicable, darle explicación a lo que naturalmente ocurre en el cuerpo. Entonces, a mí lo que me llamó la atención en un principio de la biodecodificación es que para los que somos más cerebrales, la biodecodificación siempre tiene una respuesta para lo que pasa. Siempre se la encuentra, si uno observa bien la vida, las acciones, lo que le pasa al paciente o lo que siente, siempre hay una relación directa. Entonces eso es lo que a mí me gustó muchísimo, inclusive hasta como ejercicio. Me pasaba a veces de ir a algún velorio de parientes, porque en general si no, ¿qué haría uno en un velorio que no fuera pariente? E indagar a veces en esas charlas que se dan situaciones de vida y después, claro, asociarlo a la muerte del pariente y decir, bueno, claro, lógicamente que algo por ahí tenía que expresar el cuerpo. Entonces, pero eso está en una parte. Y les decía, Sándor Márai hace mucho eso, de que, por ejemplo, y me ha pasado hablándolo con personas que se han casado, por ejemplo, sucede a veces, me acuerdo 2 o 3 mujeres que me decían, coincidían, que desde el momento que dijeron sí en el casamiento, ya se dieron cuenta que habían cometido un error, que no estaba bien casarse. Me lo decían que sucedía por fuera de todo lo que pasaba alrededor, pero que era algo como interno que hasta se niega en su momento, porque uno está en pleno jolgorio, si me caso, papel, música, esto, lo otro, después casamiento, baile, viaje, todo. Pero esa sensación en el momento de decir sí, que es lo que esta ley biológica se refiere. Hay un proceso ahí que ya empieza, y es lo que Sándor Márai también a veces dice. No es que desde el momento que uno siente tal cosa ya quiere decir que no, pero es el principio, es lo que te marca algo. A partir de ahí, solucionando ese tema, uno puede volver a solucionar o a encauzar un montón de situaciones que pasan alrededor. De eso se trata esta primera ley biológica. La segunda ley biológica ya es ese proceso, ese momento en desarrollo. Los síntomas, aparecen los síntomas que siguen un orden lógico, apareciendo unas manifestaciones en fase de estrés o fría cuando se está inmerso en el problema, y estos se modifican en el momento en que se soluciona el problema y se entra en la fase caliente o vagotónica. Los síntomas fríos, por ejemplo, son preocupación, rumiar, insomnio, bajar de peso por falta de apetito y extremidades frías, entre otros. Los síntomas calientes pueden ser inflamación, infección, reducción o crecimiento celular. Ahí es donde aparecen bultos, esto, lo otro, pero a veces son el síntoma caliente, que es como decir, es lo que el cuerpo ya curó y ya está expresando, ya lo está sacando afuera. A veces lo que el cuerpo hace es hacer que algo salga, hacerlo más grueso o algo más duro para que se pueda hacer más fácil de quitar, para que sea visible. Eso es lo que hace el cuerpo mismo, la naturaleza. Un síntoma frío puede ser una adenocarcinoma de pulmón que en fase de reparación, y si se cuenta con los microorganismos adecuados, se producirá una degradación de tejidos como las cavernas de la tuberculosis. En el cine, por ejemplo, se puede encontrar muchas películas donde aparece la tuberculosis como síntoma. Por ejemplo, Ana Canerina en 1997 es una de ellas.
en la que una respetable mujer, esposa de un ministro de Rusia zarista, se escapa con un amante. Miedo a morir es posible como conflicto, y en fase de resolución, en el bacilo de Koch, el encargado de dejar los tejidos reparados, aparece la tuberculosis. El cuerpo expresa lo que inconscientemente guardamos y vivimos. Por eso hoy les decía que en esta etapa de nuestras vidas, en estas generaciones, nosotros estamos mucho más mirando hacia adentro nuestro, hacia lo que sentimos. Es normal lo que está pasando, que no existan muchas parejas, relaciones de parejas duraderas como antes, porque antes se vivía para el otro, se miraba al otro, se trabajaba sobre el otro, se hacían trabajos y caminos juntos. Hoy es tan individual este proceso que nos está llevando que, aunque no lo querramos hacer, lo hacemos obligado casi, de priorizar lo que sentimos, lo que nos pasa, porque estamos atentos a eso, así como antes la gente estaba mucho más atenta a lo que pasaba afuera. Entonces eso es parte también de lo que hoy pasa. La tercera ley biológica de la medicina germánica establece la forma de ser vividos los conflictos en función de la capa embrionaria de la que se deriva. Son tres las capas, son la llamada endodermo, mesodermo y ectodermo. El mesodermo se divide en dos, el antiguo mesodermo y el nuevo mesodermo. Y en el desarrollo embrionario se forma un disco que cuenta con 3 láminas o capas, de lo que derivan la totalidad de órganos, cada uno de una determinada capa embrionaria. Esto habla mucho de lo que es de cuando el cuerpo se va formando. Entonces nosotros tenemos como unos determinados organismos, lugares más básicos, por ejemplo, donde, por ejemplo, tenemos simplemente en algún lugar tenemos la parte más, el mesodermo antiguo, por ejemplo, que reacciona a determinadas cosas muy básicas, mucho más básicas, y las otras ya son más avanzadas, si se quiere, más no tan básicas como, no sé, el ser humano hacer sus necesidades, tener miedo. Cuando uno tiene miedo, no importa el lugar que sea, los extremos, las extremidades se ponen frías. ¿Por qué? Porque el corazón va todo se junta la sangre en el corazón para empezar a salir a correr, por ejemplo. Eso es una de las reacciones que no maneja el ser humano. Por eso había por ahí una serie de un hombre que estudiaba las reacciones humanas, que me parecía genial. La serie se llama Laichumi, Miénteme, y se basaba en las investigaciones de una persona que había hecho estas cosas, ¿no? Que había investigado cómo había recorrido el mundo, distintas tribus y demás, y el hombre había descubierto que, sea cual sea la cultura, el ser humano tiene las mismas reacciones, y que el cuerpo nunca miente. El que miente es ya el cerebro, la parte pensante, la que empieza a decir, bueno, pero si digo esto, lo otro. Entonces a veces él llegaba a una conclusión muy, muy particular, que era cuántas veces mentía el ser humano en una conversación por minuto. Y estaba muy bueno. Ahora no me acuerdo cómo era, pero era muy, muy, muy gracioso cómo él llegaba. Lo estoy buscando acá a ver si salen las primeras, si no pasa nada y sigo de largo, porque no es lo importante del tema. Pero según el doctor por ejemplo, decía, bueno, acá dice algo así: en una conversación una persona miente un promedio de 2 o 3 veces cada 10 minutos, ¿sí? Que en este caso no son mentiras como nosotros nos imaginamos, que pueden ser una mentira de te dije tal cosa y no era porque te estaba engañando sino que a veces son lo que nosotros llamamos mentiras piadosas, o no queremos explayarnos en determinado tema y decimos, bueno, tal cosa, y no es así, pero como no queremos explicar lo otro, decimos eso. O sea, se trata a veces de ese tipo de mentiras, pero ese tipo de mentiras, por mínimas que sean, si son llevadas al extremo, repreguntadas, el cuerpo reacciona diciendo que es una mentira, reacciona dilatando las pupilas, reacciona en el sudor de las manos, reacciona en microexpresiones faciales. En eso entonces se apoya mucha gente para descubrir
cuando alguien dice una verdad o cuando alguien dice una mentira. De eso se trata esta ley también, o parte de esto. O sea, en el recorrido de conocer todo esto nos vamos para esos lugares. La cuarta ley biológica habla del papel de los microbios en la restauración de los tejidos. Siendo cirujanos naturales, rellenan huecos donde las células han desaparecido o fagocitan aquellas que sobran. Saben exactamente dónde, cuándo y cómo actuar en función de la capa embrionaria. Los microorganismos han sido el eslabón para que se produjera y conservara la vida. Hay un sentido en la presencia de los millones de microbios que tenemos en el organismo, y para algo fueron puestos por la naturaleza en mucho mayor número que células en el cuerpo. Hay un documental bastante interesante, creo que se llama, no me acuerdo cómo es que se llama ahora, pero rehabilita el papel, muestra de manera científica que en poco tiempo desapareceríamos si se eliminan totalmente los microbios. Los hábitos que se han adquirido de desinfectar y limpiar todo está eliminando poblaciones de microorganismos necesarios para la vida. Eso está muy bueno, se los recomiendo. Es un documental en YouTube, que se llama, bueno, en realidad el programa es La Noche Temática, y explica cómo sería el mundo sin microbios, que sería, por lo que dice ahí explicado científicamente, sería imposible. Y la quinta ley biológica es la llave para comprender la decodificación biológica, ya que nos dice que todo tiene un sentido, hasta la enfermedad. Eso es llamado programa biológico de supervivencia. La naturaleza es tan sabia que hará que el tipo de síntoma sea el más adecuado para cubrir las necesidades descubiertas en el momento del choque biológico, con el objetivo de conseguir la supervivencia del individuo. Este sentido depende de cada capa embrionaria. Así que de eso se trata. Por ejemplo, Jaime, vamos a un ejemplo real, tiene una fuerte indigestión con vómitos y diarrea, y sabe que algo influyó porque vio a su novia besar a su mejor amigo. De eso hace 3 semanas, pero no se lo puede sacar de la cabeza. Pero es como que, por ejemplo, ahora le daría asco besar a su novia, le da vomita para que no la bese. En muchos casos, por ejemplo, la gente que tiene diabetes, por ejemplo, es falta de azúcar, y es una relación directa. Falta de azúcar, el azúcar es el cariño, el amor, el saber aceptar el cariño y el amor, que es lo que muchas veces nosotros no hemos aprendido como seres humanos, a creernos o a sentirnos o a ser capaces de recibir el amor. Entonces eso también, porque a veces no es solo cosas malas de que somos malos, sino que a veces es cosas de que nos hace bien, de que hay gente que nos quiere y nosotros no lo aceptamos, ¿sí? Y bueno, y a raíz de eso, que ya me abre la puerta para otra explicación, no siempre la gente, que es lo que les decía hoy, no siempre la gente va a reaccionar de la manera que nosotros queremos. O sea, no que fulanito acepte mi forma de querer significa que fulanito va a tener diabetes porque no sabe aceptar que alguien lo quiere, no. Porque quizás sos vos el que no estás aceptando que fulanito te quiera o que fulanita te quiera, ¿sí? Entonces de eso se trata a veces. Por eso la biodecodificación siempre nos trata de poner a nosotros en el centro, de acuerdo a lo que nosotros queramos. Hay mucha gente, sobre todo a veces pasa en las parejas, cuando hay determinadas peleas, parejas que han estado años y que en determinado momento creen conocerse tanto que uno empieza a hablar del otro, como habla más del otro que de él, o de la otra que de él, y ahí es donde se dan esas diferencias, y ahí es donde se dan esos supuestos. Digo las parejas que llevan más tiempo porque es donde más se dan esos supuestos sentimientos, esos supuestos entendimientos, y por ahí llevan 30 años como pareja y llevan 30 años sobre supuestos falsos.
Entonces a veces pasa que las parejas se separan y dicen, y yo era esto y el otro era aquello, mirá, nada que ver, ¿no? Ni cerca de gustarme, pero capaz que la otra persona se había ido tapando para estar siendo pareja y la otra también. Entonces, o quizás al revés, cada uno se muestra desde su lugar y dice, ahora si sos eso sí te quiero, mirá, yo también te quiero si sos así, y también puede pasar. Pero se trata de eso, no de que porque el otro, no buscarle enfermedades a los demás, sino tratar de entender lo que nos pasa a nosotros, lo que queremos nosotros, y de acuerdo a lo que queremos nosotros ser lo más sinceros y lo más, no sé cómo, sí, honestos creo que es la palabra, decir, bueno, yo quiero esto, me parece esto, y eso se trata y se puede llevar al lado de la pareja, es donde nosotros más podemos ver, donde Enrique Corbera, que es alguien que yo les recomiendo, es donde dice que es donde tenemos la mayor gracia. También muchas veces Enrique dice, para el que tenga hermanos, muchas veces se llevan mal con sus hermanos, denle gracias porque en sus hermanos ustedes van a ver un montón de cosas suyas. La naturaleza les puso un hermano para eso mismo. Por ejemplo, hay otro caso, una bronquitis aguda, alguien presenta después de Navidad y sabe que la discusión con un familiar tuvo que ver por cómo se sintió las 2 semanas siguientes, y también con su tos. Hay gente que pierde la voz. Hace unos días estuve con una persona que cuando empezamos a tratar en biodecodificación tenía un problema de voz, y hay un montón de cosas para decir ahí que el cuerpo está callando. La referencia, a mí lo que me encanta, que es mágico de todo esto, es que la referencia es directa. Tenés un problema de la voz, es algo que tenés para decir, o no dijiste, o te callaste, o te dijiste, te quedaste sin responder, algo pasó, y puede ser en un momento o puede ser de un tiempo y se está pasando ahora, pero generalmente esas cosas que son por ejemplo enfermedades que son por ahí más profundas, que llevan más tiempo, esas sí pueden ser de tiempos más atrás. Pero las inmediatas, quedarse sin voz, un zumbido en el oído, sentir algo de golpe, algo, eso tiene que ser por algo momentáneo. Otra persona, por ejemplo, está segura de su situación actual, la está afectando. Es una mujer que está sin trabajo, con un hijo pequeño del que se hace cargo, ya que su pareja, que es un hombre que no tendría problema en hacerse cargo de su hijo, se decidió tomar un tiempo y se ha decidido a marchar con una alumna 20 años menor. Demasiadas cosas juntas le pasan a esa mujer, tiene estrés por supuesto, pero también momentos de shock ante cada noticia que la deja de afuera de juego por unos instantes. Eso es un choque biológico que vale al poder, al tema del nido, que para la madre, la mujer es muy importante el tema del nido. Por eso a veces las mujeres históricamente, como decíamos hoy, mantenían aquel nido a veces soportando algunas cosas, porque para la mujer era muy importante el nido, sus hijos, también obviamente su pareja. Es natural, no es porque sean, no es porque fueran dominadas ni nada, era algo natural y es algo natural que así sucede, porque en el acto sexual la mujer deja entrar a alguien a su cuerpo. Es distinta la relación sexual vivida desde el hombre. No es algo que esté bien ni que sea un abuso ni nada como se han tratado de poner hoy. Es lo natural, lo que existe hoy, lo que existe hoy es lo otro, pero digo, lo natural es que pase eso, pero no por algo malo, sino simplemente porque es la naturalidad de las cosas. Eso también es algo a entender. Bueno, por acá voy dejando yo. Les voy agradeciendo este momento de charla. Esta charla que hemos tenido, les agradezco.